Listo, vamos entonces a iniciar ahora sí ya con nuestra clase de hoy, jueves 4 de junio. Estamos hablando de las diferentes acciones según la jurisdicción y estamos hablando de las acciones dentro de la jurisdicción de familia y en específico estábamos hablando de la acción de divorcio o cesación de efectos civiles, que es exactamente lo mismo pero para el matrimonio católico. Habíamos dicho entonces que en esa acción de divorcio o cesación de efectos civiles, la idea es que el juez decrete el divorcio porque se ha incurrido en alguna de las causales del artículo 154 del Código Civil, donde están las causales de divorcio. Que en Colombia solamente puede existir divorcio, solamente podemos hablar de que hay divorcio en la medida en la que se presente una de esas causales. Si no existe una de las causales de divorcio, no se puede generar este. ¿Listo? Dijimos que el divorcio, la finalidad de ese proceso es única y exclusivamente la terminación del vínculo que existe entre los cónyuges. Porque la gente tiende a pensar que cuando uno habla de divorcio, habla de dos cosas. Habla de la terminación del vínculo y habla de la repartición de los bienes sociales. Eso no es cierto. El divorcio es únicamente para la terminación del vínculo matrimonial por alguna de las causales del artículo 154 del Código Civil únicamente. Una vez decretado el divorcio o la cesación de efectos civiles, ahí es necesario iniciar otro proceso, otra demanda diferente, que es la de liquidación de sociedad conyugal. De la otra acción que vamos a ver es la liquidación de la sociedad conyugal, que es una acción totalmente diferente al divorcio. En el divorcio, que es un proceso que se tramita por el trámite declarativo del Código General del Proceso, la idea es que el juez determine que A y B ya no están casados, si se ha incurrido en alguna de las causales del artículo 154. En cambio, en el proceso de liquidación, que se tramita por el trámite liquidatorio del Código General del Proceso, la idea es repartir el patrimonio social que fue adquirido por los cónyuges durante la convivencia y repartir ese patrimonio social entre los dos cónyuges. Entonces, a cada uno se le da un 50%. Eso se llama derecho a gananciales. El 50% que le corresponde de los bienes que fueron adquiridos durante el matrimonio. Eso se llama gananciales. Existe otro proceso que es igualito, así como lo que les decía yo del divorcio y la cesación de efectos civiles, que es exactamente igual. Ocurre lo mismo, pero para la unión marital de hecho. Una vez que los compañeros permanentes se separan, se dejan, entonces también es necesario liquidar esa sociedad. Pero esta no se llama sociedad conyugal, se llama sociedad patrimonial de hecho. Entonces, esa acción se llama liquidación de sociedad patrimonial de hecho. Es exactamente lo mismo, es el mismo proceso con las mismas normas sustanciales, procesales, exactamente idéntico. La liquidación de la sociedad conyugal, que es para el divorcio, o la liquidación de la sociedad patrimonial, que es para la unión libre, unión marital de hecho. ¿Ya? ¿Dónde está la diferencia? Que uno es para el matrimonio y el otro es para la unión marital de hecho. De resto es exactamente igual, tiene exactamente las mismas reglas. Básicamente las reglas son, yo tengo que identificar primero qué cosas son bienes sociales, qué cosas son deudas sociales, porque usted no solamente reparte los activos, sino los pasivos también. Entonces yo tengo que identificar qué cosas son los bienes sociales y qué cosas son las deudas sociales. Esas son las que yo voy a repartir 50-50 y que le voy a dar por gananciales a cada uno de los cónyuges la mitad. Si hay bienes propios o deudas propias, entonces esas no entran dentro de la liquidación, son propios, ¿ya? Entonces, lo primero que voy a hacer en esos procesos es identificar cuáles son las deudas sociales y los bienes sociales y los reparto.
Para eso existen unas reglitas muy sencillas. Sí, pues déjenme aquí, yo les muestro en una diapositiva cuáles son las reglitas. Igual eso es tema de derecho de familia, pero es muy importante uno no dejar los temas en punta y dejar a la gente con la duda, dejar a la gente sin saber por qué o cuáles son esas reglas. Sí, entonces, no se preocupen mucho por este asunto, pero vamos a mirarlas aquí rápidamente para que usted vea cuáles son las reglas para identificar si los bienes son sociales o son propios. Estas son las 4 reglitas para usted identificar que un bien es social, ¿sí? Entonces usted aplica estas 4 reglitas y decimos que algo sí es social y que entonces lo vamos a dividir. ¿Qué es qué? Que exista al momento de la disolución. Si el bien ya no existe, pues no se puede inventariar. Por ejemplo, alguien tenía un caballo que costaba 500 millones de pesos, pues el caballo se murió. Ya eso, ¿para qué voy a inventariar? Ya no existe, ya ese bien no existe. ¿Sí? No, es que había un carro que tal cosa, sí, pero el carro lo robaron. Ah, no existe. Ah, es que habían 500 millones de pesos en una cuenta bancaria. Ah, sí, pero ¿y qué pasó? No, ya se los gastaron. Entonces, si ya no existe al momento de la disolución, de la liquidación de la sociedad, cuando vamos a liquidar, ya no hay que inventariarlo, porque ya no existe. Entonces, esa es la básica, la primera. Que exista, que esté al momento de ir a liquidar. Que haya sido adquirido por uno o ambos cónyuges. Si fue adquirido por una tercera persona, si fue adquirido por el hijo, por el amigo, por el padre, por una sociedad, no. Tiene que haber sido adquirido por uno o por ambos cónyuges. Que haya sido adquirido durante la unión. Es decir, que solamente será social lo que sea adquirido dentro del matrimonio. Si fue adquirido antes de que se casaran o si fue adquirido después del divorcio, ya no es bien social. Solamente es bien social lo que haya sido adquirido dentro del matrimonio o dentro de la unión marital, de hecho. Y el último es que haya sido adquirido a título oneroso, es decir, que haya sido adquirido pagando algo, pagando dinero, por compraventa, por aporte en sociedad, por dación en pago. Esos son títulos onerosos. ¿Cuál sería un título gratuito? Que sería lo contrario a esto. Si la persona recibió un bien por donación o por sucesión, por una herencia, por un legado, entonces el bien fue adquirido a título gratuito. De resto, si fue adquirido por compraventa, por permuta, por aporte en sociedad, estamos hablando de bienes sociales porque esos son títulos onerosos, ¿ya? Entonces, si fue adquirido a título gratuito, no es social. Si a alguien le dejan una herencia o si le dan una donación. Si fue adquirido antes del matrimonio, tampoco es social. O si fue adquirido por otra persona diferente a los cónyuges, tampoco es social. Pero si fue adquirido durante el matrimonio a título oneroso por alguno de los cónyuges y todavía existe, es un bien social y hay que repartirlo. ¿Cómo se reparte? 50-50. ¿Sí? Ese es el derecho a gananciales que nos permite repartir 50-50 de las cosas. Pero no es sobre todo, sino que primero tengo que identificar cuáles de los bienes que hay son sociales y cuáles de los bienes que hay son propios. ¿Puede darse un matrimonio sin bienes sociales? Claro que sí. Las personas dentro del matrimonio no consiguieron nada. Entonces, ¿ahí qué se hace? Se hace una liquidación en cero. Pero hay que liquidar y decir, estas personas durante la unión no consiguieron nada, por lo tanto se liquida en cero, es decir, el derecho a gananciales de cada persona no representa nada porque no hay bienes que repartir, pero que quede claro que ya está liquidado, que se liquidó en cero. ¿Sale? Sí, si hay bienes, pues entonces hay que liquidar y repartir 50-50. ¿Ok? Entonces esa es la primera Yo tengo una regla, pregunta. es para identificar qué cosas son bienes sociales. Dígame. ¿Siempre se reparte 50-50 o hay algún caso que se pueda variar ese porcentaje? No, el derecho a gananciales siempre es 50-50.
Yo podría quitarle porcentaje a una persona si es que, por ejemplo, ocurren cosas como, no, es que la sociedad conyugal le prestó a ese cónyuge de dinero social para que invirtiera en un bien propio. Ejemplo, la sociedad conyugal tiene una empresa y esa empresa produce unos dividendos. Esa empresa es social y los dividendos son sociales, ¿sí? Pero el señor tiene una finca que es propia, ¿sí? Que la adquirió antes de. Y el señor le quiere hacer unas marraneras para poner eso a producir bien chévere. Entonces el señor saca de los dividendos de la empresa social y los mete a la finca propia. Entonces, en ese caso, el señor tiene el 50% de gananciales siempre. Pero cuando le vamos a pagar, le decimos, venga un momentico, pero es que usted sacó dinero social para invertir en un bien propio. Entonces vamos a descontarle, vamos a compensar, que ese es el nombre real, compensación. Vamos a compensar a la sociedad conyugal porque usted sacó un dinero para meter un bien propio. ¿Sí? O sea, para uso exclusivo suyo. Si se sacó dinero para un bien social, no. Entonces, ¿qué hacemos? Al señor le quitamos un poquito de lo que le corresponde para que pague ese dinero que él sacó para invertir en un bien propio, en el que el único beneficiario es esa persona. ¿Ya? Entonces, no se pierde el derecho a gananciales en Colombia, no se pierde por nada, ni siquiera por matar al cónyuge. Si la persona mata al cónyuge, ni siquiera así se pierde el derecho a gananciales. Se va para Bellavista, pero allá toca ir a pagarle la plata de los gananciales. No se pierde, eso debería tener una modificación porque no se pierde por nada. No es que le fue infiel y entonces nada, es que le pegaba nada. No se pierde el derecho a gananciales por ninguna razón. El único caso en el que uno habla de que se pudiera perder el derecho es cuando llega la mujer, por ejemplo, y dice, yo no le quiero dar nada a este mantenido. Entonces coge y simula la venta de los bienes al mejor amigo. Hace una venta ficticia. ¿Para qué hace esa venta ficticia? Para que al momento de hacer la liquidación, ya esos bienes no existen, están en nombre de otra persona, ¿sí? Que es la primera. Entonces, ¿qué vamos a liquidar? Nada. Pero el marido se da cuenta y demanda y solicita que se aplique la sanción del artículo 1824 del Código Civil, 1824 del Código Civil. ¿Qué dice ese artículo? Que la persona que distraiga, sustraiga u oculte bienes de la sociedad conyugal con ánimo defraudatorio, es decir, que la finalidad es defraudar al cónyuge, esa persona pierde el derecho que le correspondían los bienes y debe restituir el valor doblado. Entonces, si teníamos 100 millones de dólares, eran 50 millones y 50 millones de dólares, ¿sí o no? La persona pierde los 50 millones que le tocan y debe restituir su valor doblado. Esa es la sanción del artículo 1824. Ese es el único evento en el cual se pierden los gananciales. De resto no se pierden por nada. Lo que le digo, ni siquiera por matar al cónyuge. Si usted mata a su cónyuge, se va para la cárcel y en la cárcel le pagan los gananciales. No hay forma de que se pierdan. Eso requeriría una modificación porque no es concebible ni justo que eso sea de esta forma. ¿Sí? Eso no tiene sentido. Pero así es como funciona, entonces, graves. Entonces, la liquidación de la sociedad conyugal, lo primero que uno analiza son si hay bienes sociales. ¿Qué es lo segundo que se analiza? Que las deudas que hayan sean sociales. Entonces, usted coge y aplica unas reglitas muy similares que dice, hombre, ¿qué deudas son sociales? Y aplica estas 5 reglitas. Que la deuda exista al momento de la disolución, obvio, porque al igual que en la anterior, si ya se pagó, es que yo pagué esa deuda, ya la deuda no existe. Pero es que yo la pagué toda con mi salario, sí, pero ya no existe la deuda, ya se pagó. Sí, ya, eso ya está. Que haya sido contraída durante el matrimonio.
o durante la unión marital. Recuerden que les dije que se aplican exactamente las mismas reglas dentro del matrimonio o la unión marital, son exactamente las mismas. Que haya sido contraída por uno o ambos cónyuges o compañeros permanentes. Que haya sido contraída para el sostenimiento del hogar común o para el sostenimiento de los hijos. Si fue contraída para el beneficio propio de uno de los cónyuges, entonces es una deuda propia. Ya, como lo que yo les decía, entonces el señor, en vez de sacar plata de la sociedad conyugal, lo que hace es que pide un préstamo para invertir en las marraneras de la finca propia. Eso es una deuda propia porque de eso no se beneficiaron los cónyuges, sino que solamente se benefició el propietario de la finca. Entonces eso es una deuda propia. ¿Listo? Entonces ahí tenemos las reglitas para decir cuándo hay un bien social y cuándo hay un bien, una deuda social. Entonces, dentro del inventario, la idea es coger estas dos, bienes y deudas, y repartir tanto los bienes como las deudas entre los dos cónyuges. De esta forma, entonces, queda que el derecho a gananciales está representado por los bienes y las deudas sociales partidas 50-50. Entonces, ese es el proceso de liquidación de sociedad conyugal o de sociedad patrimonial, de hecho, exactamente lo mismo las dos cosas. Solo cambia que una surge del matrimonio y la otra surge de la unión marital. Pero las reglas son exactamente las mismas y las formas de repartir son exactamente las mismas. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos esta acción. ¿Quién tiene alguna duda de esto? Profe, pues no es una duda sobre el tema, pero pues es que no sé si yo me perdí, pero creo que no han solucionado las dudas del examen. Porque la clase pasada habían unos compañeros que habían tenido pues como unas dificultades y tú dijiste que la clase siguiente, entonces, Ah, para sí, es saber. que lo que pasa es que había unas personas que no habían presentado el examen. Eso lo resolvemos enseguida, listo. Igual, Listo, si no profe, dale, estoy gracias. mal, dentro de Interactiva, las respuestas estaban disponibles. Sí, profe, lo que pasa es que hay unos, pues, por ejemplo, hay una pues, respuesta que considero como que está buena, que creo que tú has incluso aclarado en el examen anterior. ¿Cuál pregunta para de una vez Entonces, pues, sí, hay resolver varios eso? compañeros que tienen. Ah, profe, pues es la pregunta número 5 de mi examen, profe. La que tiene que ver con el imputado. Esa afirmación razón. Espere que yo estoy buscando donde no es, ¿o qué? Sí, esa pregunta está buena, sí. Todas las personas que tienen esa pregunta está buena. Ya. Todas las personas que tengan esa pregunta, sí, esa pregunta está buena. Ah, listo, profe, dale, muchas gracias. Ya. ¿Hay alguna otra duda para que continuemos en el tema o no? Del examen, pues. Profe, yo tengo una pregunta, pero no sé si es muy boba. ¿Qué pasa si Dígame. la pareja mata pues a su esposo? Sí, ¿Se divide la sociedad conyugal igual? sí, eso fue lo que te acabé de decir, Camila. Eso fue lo que acabé de decir. Sí, se divide Ok. igual. No se pierde por nada los gananciales. Eso es precisamente lo que yo estoy diciendo que requiere un cambio. O sea, es que no es concebible que a día de hoy permitamos que una cosa de esa suceda y que no, o sea, penalmente la persona sí tiene que responder por eso, pero civilmente entonces nada, o sea, usted mató a su cónyuge para quedarse con esos bienes y se salió con la suya. Sí, paga en Bellavista lo que tenga que pagar y aún así toca darle los bienes. Esa es la parte que no está bien. Sí, o sea, ahí hay un problema. O sea, yo considero que ahí hay un problema y eso sí debería ser. Porque la herencia, por ejemplo, sí tiene una regulación al respecto. Existe dentro del derecho civil una regulación para la herencia
desde dos puntos que se llama la indignidad o el desheredamiento, en el cual un hijo, sí, o cualquier heredero puede quedarse sin el derecho de herencia si se ha incurrido en alguna de las causales de indignidad o desheredamiento. Y una de esas causales es haber cometido un crimen contra el testador o la persona pues, que deja la herencia. Entonces, sí existe regulación en la cual usted pierda un derecho patrimonial por algo que hiciste. Sí, sí existe esa regulación. Pero aún existiendo esa regulación, no se hace extensiva a la sociedad conyugal. Que uno podría decir que por analogía, recuerden que cuando existe un vacío entre las normas jurídicas, yo puedo aplicar otra norma jurídica que regule un asunto similar y la puedo aplicar por analogía. Y ahí ni siquiera se hace eso. Simplemente se dice que no, que ese derecho no se pierde y ya. Entonces, esa es la parte con la que yo no estoy de acuerdo. Y así es, ¿ya? ¿Quién más tiene alguna duda? Profe, una pregunta, ¿cómo se llama, Dígame. pues, cuál es el nombre de lo contrario a la sociedad conyugal? Pues, con del marital de hecho, ¿cómo se llama? Que usted ha dicho, se me olvidó el nombre. Sociedad patrimonial de hecho o unión marital. Pues la unión marital de hecho es el equivalente al matrimonio. Es decir, la unión libre, el nombre jurídico de la unión libre es unión marital de hecho, ¿ya? Donde están los compañeros permanentes. Entonces, la unión marital de hecho sería el equivalente al matrimonio, ¿ya? El matrimonio forma la sociedad conyugal y la unión marital de hecho forma la sociedad patrimonial de hecho. Y el matrimonio, la sociedad conyugal. Pero la regulación de la sociedad patrimonial de hecho y de la sociedad conyugal son exactamente idénticas. O sea, se aplican todas las mismas reglas, se liquidan con el mismo proceso, es igualito. ¿Dónde está la diferencia entre las dos figuras? En la regulación de la unión, ¿ya? Porque el matrimonio es un contrato civil que está regulado, que tiene que celebrarse ante un juez, ante un notario, ante un ministro religioso, que tiene unas obligaciones, que para terminar ese contrato debemos haber incurrido en alguna de las causales del artículo 154 del Código Civil. Eso incluye el mutuo acuerdo, que es la causal 9, ¿ya? O sea, que las dos partes están de acuerdo en divorciarse. Pero así como es un acto formal en el que las partes tienen que estar de acuerdo para divorciarse, tienen que estar de acuerdo o haber incurrido en una causal. En cambio, la unión marital de hecho es totalmente diferente porque depende única y exclusivamente de la voluntad sin ningún formalismo. ¿En qué momento las personas se vuelven compañeros permanentes? En el momento en el que deciden irse a vivir juntos. ¿Y en qué momento dejan de ser compañeros permanentes? En el momento en el que dejan de vivir juntos. Ya decidieron que no más y chao. Entonces, mire que uno es una unión muy formal y el otro es una unión informal, que depende solamente de la voluntad. Entonces, esos dos sí son figuras muy diferentes, pero los efectos de eso, como son la sociedad conyugal, la sociedad patrimonial de hecho, sí son exactamente lo mismo, exactamente idénticas, se aplican las mismas normas del Código Civil a las dos, ¿sí? Entonces, los cuadritos que acabamos de ver de bienes sociales y deudas sociales se aplican a las dos, el proceso es el mismo, todo igualitico. ¿Dónde cambian? En la parte de la regulación de la unión como tal, ¿ya? ¿Hay alguna otra duda? Muy bien, entonces pasemos a hablar de otra acción de familia para ir sacando este tema de familia. Todavía no hemos visto la sucesión, ¿cierto? No, señor. Entonces hablemos de la sucesión, que es otro de los procesos más importantes dentro del derecho de familia. La sucesión. ¿Qué es una sucesión? Es la repartición del patrimonio de una persona que ha fallecido.
El patrimonio de la persona que fallece se va a repartir. Y se reparte entre los acreedores, porque primero hay que pagar las deudas, los herederos, los legatarios, ¿sí? O el Estado. ¿Cómo está el asunto? Lo primero que se hace dentro de las sucesiones es identificar si hay deudas, porque a esos acreedores hay que notificarles y hay que pagarles esas deudas, ¿sí? Las deudas se reparten también igual que se reparten los bienes, porque la gente es feliz. A mí me toca la casa, a mí el apartamento, a mí el carro, a mí la moto, a mí no sé qué. Sí, la gente es feliz repartiendo bienes, pero es que las deudas también hay que repartirlas. O lo otro que se hace es que de una vez pagamos las deudas con los bienes de la sucesión y de lo que sobre, entonces ahí sí repartimos, pero ya pagadas las deudas. ¿Listo? Entonces ya dejados listos los bienes o el dinero para pagar las deudas, entonces ahí sí empezamos a repartir ya lo que quedó. Entonces, primero tenemos que identificar cuáles fueron las deudas. ¿Listo? Listo, ya tenemos los bienes, ya las deudas están pagas, ya les vamos a adjudicar a los acreedores tales bienes, entonces ya quedó listo. Entonces, ahora, ¿cómo repartimos los bienes? ¿Cómo repartimos eso? Lo que queda. Para eso se recurre a los órdenes hereditarios. Es decir, la ley dice que cuando una persona muere, eso se le queda, la herencia queda a sus familiares. Pero no a todos los familiares, sino a los familiares en unos órdenes específicos. Entonces se dice que si la persona tiene descendientes, hijos, nietos, bisnietos, etc., está esa sucesión en el primer orden y eso se reparte en partes iguales sobre todos los hijos. Entonces todos los hijos reciben la herencia que dejó esa persona. ¿Qué pasa si no hay hijos? No hay ningún descendiente, porque si no hay hijos, entonces pasa a los nietos, si no hay nietos, a los bisnietos, así, pero no hay ningún descendiente, la persona no ha tenido descendientes. Entonces vamos al segundo orden hereditario, que son los ascendientes. Entonces la herencia se reparte para los padres, o los abuelos, o los bisabuelos, así, los ascendientes. Y el cónyuge. O sea que en el segundo orden, el cónyuge también recibe herencia. Además de los gananciales, va a recibir herencia. Porque lo primero que yo tengo que hacer es liquidar la sociedad conyugal para saber cuánto es lo del señor, ¿ya? Así como habíamos visto antes. Entonces ya, esto es lo que le tocó a este señor. Listo, entonces eso es lo que yo voy a repartir. Entonces, si tiene hijos, le quedan los hijos. El cónyuge no recibe nada. Ya recibió los gananciales, listo. No reciben nada. No hay descendientes. Entonces pasamos al segundo orden, que son los padres y el cónyuge. ¿Listo? Entonces, ese cónyuge recibiría ahí un pedacito de herencia y recibiría gananciales junto con los padres o ascendientes. Profe, Dígame. y si no hay ascendientes y supongamos que esa persona no se casó ni nada. Entonces pasamos al tercer orden hereditario, que son los hermanos. En ese caso, la herencia le queda a los hermanos y al cónyuge, porque ¿qué ocurre? Si la persona no tiene ascendientes vivos, no tiene padres ni abuelos, ya todos fallecieron, pero tiene cónyuge, la herencia no se queda ahí en el segundo, pasa al tercero. ¿Ya? O sea, para que el cónyuge reciba en el segundo orden, tiene que haber alguno de los ascendientes vivos. Si no, pasamos al tercero. En el tercero, ¿cómo repartimos? Repartimos entre el cónyuge la mitad y la otra mitad para los hermanos. O sea que el cónyuge que ya recibió gananciales, además de eso, recibe la mitad de la herencia en el tercer orden y la otra mitad la reciben los hermanos del muerto. Para pasar al cuarto orden, ya tenemos que tener un caso en el que no haya cónyuge y no haya hermanos. Porque ¿qué pasa si no hay cónyuge, pero hay hermanos? Los hermanos se quedan con todo. ¿Qué pasa si no hay hermanos, pero si hay cónyuge? El cónyuge se queda con todo. Para pasar al cuarto orden tiene que ser que no haya nada, que la persona no tenga cónyuge ni compañero permanente y que no tenga hermanos. Ningún hermano vivo. Entonces pasamos al cuarto orden.
que son los sobrinos. Pero para pasar al cuarto orden, tiene que ser que todos los hermanos estén muertos y que no exista cónyuge. Entonces ahí pasamos al cuarto orden, donde le queda la herencia a los sobrinos. ¿Y qué pasa si tampoco hay sobrinos? Entonces ahí es donde llega el Estado, porque ahí pasamos al quinto orden, que la herencia le queda al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ¿Ya? Toda la herencia al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Profe, tengo una Entonces, mire pregunta. que dependiendo, dame un segundo, dependiendo de si hay unos familiares u otros, nos ubicamos en un orden hereditario específico. Son excluyentes. Si hay hijos, todos los otros no reciben nada. Si hay hijos, los papás no reciben nada. El cónyuge no recibe nada de herencia. ¿Ya? Los hermanos no reciben nada, los sobrinos no reciben nada. Por eso los órdenes tienen un número: primer orden, segundo orden, tercer orden, cuarto orden, quinto orden. ¿Sí? Porque cada uno es excluyente del otro. Pregúnteme. Profe, ¿el testamento puede interrumpir el orden hereditario? Sí, señor. No, no es tanto como interrumpirlo, sino que lo que yo les acabo de decir es cuando no hay testamento. ¿Ya? Cuando la persona no dejó testamento, se reparte de esa forma: para los hijos, o para los padres y el cónyuge, o para los hermanos y el cónyuge, o para los sobrinos, o para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Es decir, que si la persona no dejó testamento, solamente le queda a esas personas la herencia y punto. Pero ¿qué puede hacer la persona? La persona puede otorgar un testamento. En el testamento, ¿qué es lo que hace la persona? Reparte la herencia y dice: al momento de mi muerte, yo quiero que los bienes míos se repartan así. Pero en Colombia, el testamento no es libre. Yo no puedo repartir como me dé la gana. Porque dependiendo del orden hereditario en el que yo esté, la ley me exige que yo le deje cierta parte de mi herencia a unas personas específicas. Ejemplo, en el primer orden hereditario, el 50% de la herencia obligatoriamente tiene que ser para los descendientes. O sea, yo no puedo disponer de la mitad. La mitad le queda a los hijos. La otra mitad sí la puedo disponer. Entonces la otra mitad yo ya sí puedo repartir como me dé la gana. Le puedo dejar a un tío, a un primo, a una beneficencia, en fin. Pero solamente puedo repartir la mitad. En cambio, cuando yo estoy en el tercer orden, es decir, cuando le correspondería a los hermanos y al cónyuge, yo ahí, y en el cuarto también, o sea, cuando le corresponde a los sobrinos, y en el quinto también, cuando le correspondería a bienestar familiar, yo en ese evento, tercero, cuarto y quinto orden, puedo repartir todo como me dé la gana, al que yo le quiera dejar. Mucha gente le deja incluso a una beneficencia. Por ejemplo, el Hospital Pablo Tobón Uribe fue así. El señor Pablo Tobón Uribe tenía un bien y una plata, tenía un lote y una plata, y entonces en la sucesión él constituye la sociedad sin ánimo de lucro Pablo Tobón Uribe, les deja el lote y les deja dinero para que en ese lote se construya un hospital. Y por eso el hospital se llama así. Entonces se constituyó la sociedad y a la sociedad se le dejó el lote y se le dejó la plata para construir. Y es lo que es hoy en día el Hospital Pablo Tobón Uribe. ¿Quién tiene alguna duda? Profe, yo tengo una, Dígame. pero, o sea, no es como directamente del tema, pero sí es algo con la pensión. Ya. Es que la duda es que por qué la pensión cuando pasa al cónyuge no puede pasar a los hijos, aunque los hijos ya sean mayores de edad. Pasa a los hijos si son menores de edad, no si son mayores de edad. Lo que pasa es que la idea de la pensión es que la persona que ha trabajado toda su vida, el Estado le retribuye y entonces lo deja que siga recibiendo un salario, pero ya sin prestar ninguna labor, ¿cierto? ¿Por qué razón no le queda a los hijos? Porque entonces esto se vuelve una guachafita, es insostenible. Ah, ¿Por qué listo, profe, ya. insostenible? ¿Por qué insostenible? Porque entonces, ¿qué pasaría en este evento?
Yo trabajo toda mi vida y me gano una pensión de 10 millones de pesos. Cuando yo me muero, eso le queda a mi hijo. Entonces mi hijo se gana 10 millones de pesos. ¿Para qué va a trabajar él? Sí, si ya tiene un sueldo de 10 millones de pesos que le dejó el papá. Entonces, ¿dónde está el otro problema? ¿De dónde sacamos esos 10 millones de pesos? ¿Eso de dónde salió? Ah, no, es que Daniel a lo largo de toda su vida hizo unos aportes. Sí, pero Daniel no aportaba 10 millones de pesos mensuales. Sí, yo aportaba un pedazo y ellos trabajaron con esa plata y entonces con esa plata, sí, listo, muy bien. Pero eso fue por mi vida. O sea, durante toda mi vida yo hice esos aportes y entonces a mí me dan esa pensión. Pero si yo ahí le sumo otra vida más, otro término de vida más, que es la vida de los hijos, entonces ahí llega un momento en el que se acaba el dinero. Ya no hay con qué pagarle esa plata a los hijos. Entonces, el problema es eso. El problema es que eso es, la pensión es un derecho, digamos que está basado en una solidaridad, en el sentido que Daniel trabaja toda su vida y entonces el Estado le responde y le da un salario para que él pueda descansar y ya no tenga que seguir trabajando hasta que se muera, sino que llegue un momento de la vida en el que él pueda descansar. ¿Ya? Cuando esa persona muere, al cónyuge le queda la pensión vitalicia, al cónyuge sí. Por eso es que se ha puesto tanto problema con las personas que se casan para recibir una pensión. Y entonces empezaron a exigir una cantidad de cosas, porque es que, ¿qué estaba pasando? Llegaba el viejito de 90 años, ya a punto de morir, y entonces el man decía, yo no voy a dejar que el Estado se quede con esta pensión y que se quede con esta plata, las huevas. Y entonces cogía aquí, miraban esta lista. Evelyn Ramírez, venga a ver, casémonos y se queda con la pensión, ¿le suena? Dice Evelyn que dice, venga a ver, ¿cómo? Venga a ver que me gané el balón. Sí, y entonces la beneficiaba y entonces el Estado le tocaba pagarle la pensión a Evelyn toda la vida. Entonces después se dijo, no, momentico, porque es que eso se vuelve insostenible, ¿sí? Porque es que no hay de dónde sacar ese dinero. Entonces, ¿qué se hizo? No, venga, que es que eso tiene unos requisitos, que tiene que haber convivido con la persona tantos años, que tiene que demostrar una cosa, demostrar la otra, ya. Pero eso es porque, en sí es porque la plata tiene que salir de algún lado. Entonces, si todos hacen eso, o sea, llega un momento en el que ya no hay de dónde sacar el dinero, de donde no se puede pagar. Entonces, es por eso. Listo. Muy bien. ¿Quién más tiene alguna duda o pasamos a otro tema? Profe, buenos días. Profe, una duda. ¿Eso solamente se da cuando las personas contraen matrimonio? ¿También se puede hacer con las personas que son compañeros en la unión marital? De hecho. Sí, también. Ellos también tienen derecho. Hay que demostrar pues la unión marital, pero sí, también tienen derecho, claro. Para todo, pues, estamos hablando de la sucesión y estamos hablando de las pensiones. Sí, para todo se tiene derecho. Listo, gracias. ¿Alguien más Profe. tiene? Dígame. Profe, en el caso de que uno de los hijos sea menor de edad, ¿cierto que se le da un porcentaje más al menor de edad que a los que ya son mayores de edad? ¿Un porcentaje más de qué? De la herencia. No. Todos los hijos reciben por partes iguales, sin importar si son mayores, menores de edad, blancos, negros, incapaces, en sillas de ruedas, completos. Todos reciben lo mismo. La persona puede, si quiere, dentro del testamento, darle más a ese hijo discapacitado, a ese hijo menor de edad, a ese hijo que tiene una enfermedad terminal, en fin. Pero no reciben diferente porque eso sería una discriminación, ¿sí? Hay discriminaciones negativas y hay discriminaciones positivas, ¿sí? Entonces, si yo recibo más por ser menor de edad, ahí tenemos una discriminación positiva para esa persona y discriminación negativa frente a los otros. Porque, ¿por qué razón los otros reciben menos? Porque tienen menos años. O sea que usted me está quitando herencia por el tiempo. Entonces, si ve, ahí es donde se vuelve la cosa compleja. Entonces, todos los hijos reciben en partes iguales. ¿Ya? Sin importar las condiciones. Lo que le digo, pueden ser menores de edad, discapacitados,
blancos, negros, hijos adoptivos, hijos naturales, hijos extramatrimoniales, los que llamaban los bastardos, los hijos matrimoniales. No importa la categoría que usted le dé, todos los hijos son iguales. Y así debe ser, pues es que son hijos al fin y al cabo, ¿ya? Y se supone que si al hijo menor de edad le queda herencia, pues ahí tiene con qué subsistir, ¿cierto? Ahí está la situación. El problema es cuando no hay herencia. Pero entonces volvemos al mismo asunto. Si no hay herencia, eso todos en la cama, todos en el piso. Si no hay herencia, es que no hay para todos y ya. Entonces, funciona de esa forma, ¿listo? ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Profe, cuando la herencia es un bien, cuando es un bien inmueble, ya se aplica la división por venta, ¿cierto? Sí, o sea, ¿qué reciben las personas? Reciben un porcentaje de ese bien, entonces se dice, vea, Kevin recibe el 33%, María recibe el otro 33% y Juan recibe el otro 33%, porque eran 3 hijos, ¿cierto? Entonces usted tiene un porcentaje, ya si usted quiere separar y recibir su parte así, entonces toca hacer la división por venta. O la división material en caso de que se pueda dividir materialmente la cosa. Si no se puede, entonces sí toca división por venta. Ese es un problema que tienen las sucesiones, que muchas veces la sucesión no resuelve el conflicto porque la gente queda en comunidad y no le interesa quedar en comunidad. Entonces de ahí salimos para otro proceso que es el divisorio. Entonces lo que intenta hacer uno cuando está haciendo una sucesión es tratar de que las personas queden independientes, cada uno con sus propios bienes, pero eso no siempre es posible, porque son 3 hijos y 2 apartamentos. Pues, o sea, yo no puedo darle un apartamento a cada uno de los hijos, no se puede. Entonces toca que cada uno tenga un porcentaje ahí. Pero entonces lo más seguro es que después se sale para divisorio también. ¿Ya? Pero eso es otra cosa. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces ahí tenemos las acciones más importantes de familia, quedan otras pues como por ejemplo la declaración de muerte presunta por desaparecimiento, la declaración de ausencia, los cambios de estado civil o de nombre, la impugnación a la paternidad o a la maternidad, las acciones de pérdida o suspensión de la patria potestad. Existen muchas otras acciones de familia, pero digamos que ahí recopilamos las más importantes y las más comunes de lo que se lleva en Colombia, el divorcio, la sucesión, la liquidación de sociedad conyugal, los alimentos, ¿sí? Existe también la regulación de visitas y de custodia, ¿ya? Pero digamos que hay muchas otras más actuaciones en familia, así como en civil, pero pues aquí alcanzamos a recoger las más importantes y las más comunes para que ustedes las tengan frente a ese tema de familia y a ese tema de civil, que son las dos que hemos venido tratando. Hablemos un poquitico de la acción penal, teniendo en cuenta que la acción penal es una sola, ¿cierto? La acción en la cual se persigue a la persona que ha cometido un delito. Entonces, en penal, a diferencia del civil y a diferencia de familia, la acción es una. No tenemos varias acciones como en civil o como en penal. La única diferencia o el único óbice que hay es con una cosa que se llama la constitución en parte civil dentro del proceso penal. ¿Cuál es la idea de la acción penal? Castigar por la comisión de un delito, por quebrantar la ley penal. Esa es la idea de esa acción penal, ¿sí? La persona comete un delito y se le va a castigar con una pena privativa de la libertad o con una pena económica por haber cometido ese delito, por haber quebrantado la ley. Pero también existe la constitución en parte civil dentro del proceso penal y es cuando la víctima
solicita una indemnización económica por los perjuicios ocasionados con la comisión de ese delito. Entonces ahí hablamos de que usted podría hacer eso en un proceso civil, el proceso de acción de indemnizatoria por responsabilidad civil extracontractual. La persona generó un perjuicio y entonces debe responderlo. Entonces la persona, la forma normal sería que demandara en un proceso civil y que a su vez se adelante el proceso penal, ¿sí? Por el delito que se haya ocasionado. Dentro del proceso penal, la idea es castigar con una pena privativa de la libertad por la comisión del delito, y dentro del proceso penal, dentro del proceso civil, la idea sería indemnizar económicamente el perjuicio ocasionado. Pero todo eso se puede hacer dentro del proceso penal y se hace, lo que les digo, con la constitución en parte civil dentro del proceso penal. Es decir, que la víctima comparece al proceso civil, al proceso penal, y dice, yo me quiero constituir en parte civil para que se me indemnice los perjuicios que se me ocasionaron con este delito. Y entonces, además de la pena a la que se llegare a condenar al imputado, además de eso, a la persona se le tasa una indemnización por los perjuicios. ¿Ya? Es más, si la persona indemniza antes del proceso penal, eso hace que se le rebaje la pena y que se le den unos beneficios a la hora de ser juzgado penalmente. Entonces, lo importante es que el proceso penal tiene una sola acción, la acción penal es una sola, pero existe, digamos, esa variante de la constitución en parte civil, ¿ya? Pero la acción penal es una sola, que persigue el castigo, digamos, por la comisión del delito. Entonces, cuando hablamos de acción penal, hablamos de una sola acción penal. Porque si usted me habla de acción penal militar, eso ya es otra jurisdicción diferente. ¿Ya? Entonces, acción penal es una sola. ¿Ya? Hablemos de acciones administrativas, que ahí sí hay varias. Acciones del derecho administrativo. Lo primero que tenemos que decir es que el derecho administrativo va a regular a el Estado, las entidades del Estado, los servidores públicos y los empleados públicos. Estas entidades del Estado y estos servidores públicos toman decisiones mediante unos documentos que se llaman actos administrativos. Los actos administrativos son los actos mediante los cuales se toman decisiones de orden público, ¿sí? Por entidades públicas o servidores públicos. Ejemplo, se va a aumentar el impuesto predial. Entonces sale un acto administrativo que dice que se va a aumentar el impuesto predial. ¿Ya quién lo pide? No, que eso lo pide el consejo, no, que eso es la asamblea, no, que es el alcalde, no, que es que, ¿sí? Lo pide alguna entidad o algún servidor público que pertenece a alguna entidad. Entonces, todo eso se hace por actos administrativos. Entonces, por ejemplo, el Metro de Medellín dice, vamos a construir un sistema de transporte basado en buses articulados, que lo vamos a denominar Metro Plus, que va a tener una calzada exclusiva, un carril exclusivo en una vía normal, y vamos a hacer unas estaciones para que la gente pueda abordar y bajarse del bus cada cierto tiempo. Entonces se hace un acto administrativo donde se dice que se va a hacer ese proyecto. Y ese proyecto se va a hacer desde la frontera entre Envigado y Medellín hasta el Parque de Envigado y entonces por ahí pasando hasta llegar a Sabaneta. Muy bien. Entonces ahí tenemos el acto administrativo de la obra que se va a hacer ahí. Resulta que para poder hacer un acto administrativo se deben cumplir unos requisitos. Entonces ya depende de cuál es la entidad y cuál es el funcionario, debe responder por unos requisitos u otros. Por ejemplo, si es un acto administrativo que lo hace el Consejo de Envigado, o el Consejo de Medellín, o el Consejo de Bogotá, entonces tiene que citarse a una plenaria del Consejo y tiene que haberse propuesto en esta forma y tiene que haberse votado por tantas personas y para que gane entonces es que la mitad más uno o es una mayoría del 70%, en fin. Existen unas reglas para que eso se dé.
Entonces, en el caso de ese del metro, no, que entonces lo tiene que firmar tal persona y que se tiene que haber hecho con base en un estudio de tal y en un estudio de no sé qué y haberse prestado tal cosa. Algunas veces esos estudios, perdón, esos actos administrativos no se hacen de la manera correcta. Les falta un requisito, no lo firmó el que lo tenía que firmar, no lo votaron todas las personas, no se hizo el día tal y tenía que haberse el hecho, ¿sí? Ocurre cualquier cosa que hace que no sea válido ese acto administrativo porque no cumple con algún requisito. Entonces, en ese caso se solicita la nulidad de ese acto. Entonces, ahí tenemos la primera acción, que es la acción de simple nulidad, en la cual usted solicita que se anule un acto administrativo porque no cumple con algún requisito. Porque cuando se hizo el acto, no se hizo como se debería hacer. Entonces, usted solicita que se anule ese acto. ¿Listo? Hasta ahí no hay problema. Entonces, ahí tenemos la primera acción, acción de simple nulidad, que es la acción que pretende que se anule un acto administrativo expedido por una entidad del Estado o por un servidor público, con la finalidad de que se deje sin efectos esa decisión, de que ya esa decisión no va. Puede ocurrir, vamos para otra acción, esa fue la primera, la acción de simple nulidad. Puede ocurrir que ese acto administrativo se puso en funcionamiento y que generó perjuicios. Entonces, por ejemplo, se hace un acto administrativo para aumentar el impuesto predial. Y entonces a mí me tocó pagar una suma de dinero supremamente alta. Entonces usted me generó un perjuicio porque es que usted me hizo un cobro indebido porque ese acto administrativo no se podía hacer de esa forma. Entonces yo en ese caso instauro otra acción, que es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Entonces ahí ya solicito dos cosas. La primera es que se anule el acto administrativo y la segunda es que se restablezca el derecho que fue violado. Entonces, si usted me causó un perjuicio, tiene que reparar ese perjuicio. ¿Sí? Entonces, usted me tiene que devolver el dinero que yo pagué, más intereses y toda la cosa. Por ejemplo, se iba a construir una calle y se anula ese acto. Entonces, no solo hay que destruir lo que haya sido construido, sino que hay que reparar. Entonces, ahí había un andén y una casa, entonces hay que volverla a hacer. Por eso hablamos de nulidad del acto y de restablecimiento del derecho. Entonces, tratamos de volver a dejar las cosas como se encontraban antes. Y si no se puede, la indemnización económica. Esa es muchísimo más común, porque la gente solicita que se anulen los actos porque generan perjuicios. Si es un acto que no afecta a nadie, pues a la gente generalmente no solicita la nulidad del acto porque no afecta a nadie. Entonces, ahí tenemos en la segunda acción, que es la acción de nulidad y de restablecimiento del derecho. Pero ¿y qué pasa si el Estado o una entidad del Estado o un funcionario del Estado genera un perjuicio a un particular, pero sin que haya lugar, sin que se haya dado un acto administrativo? Por ejemplo, un man de la policía va manejando su patrulla y atropella a una persona. ¿Sí? No hay un acto administrativo que apoya esa decisión, sino que simplemente fue algo que ocurrió. O lo que tiene Estados Unidos en vilo en este momento, el asesinato de ese señor George Floyd. ¿Sí? Todos saben que Estados Unidos está revolucionado y que hay una cantidad de protestas y eso está hecho un 8. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Por qué está Estados Unidos revolucionado en este momento? Resulta que en Minneapolis, que queda en el estado de Minnesota, hay una tienda, ¿sí? Un mini mercado, y llega un señor que se llama George Floyd en un carro con otros 3 ocupantes,
Se baja y compra unas cosas, entre ellas un paquete de cigarrillos. Y paga con un billete de $20. El tipo sale y se monta en su carro, pero no se va. El tipo parece que estaba como en estado de alicoramiento. Los dependientes de la tienda se dan cuenta de que el billete con el que el señor pagó es falso, que el billete de $20 es falso. Como el señor sigue afuera ahí en el carro, entonces los tipos salen, los dependientes de la tienda, y le hacen el reclamo al señor de que les pagó con un billete falso y de que por favor les devuelva entonces los cigarrillos. El señor se niega y están en una discusión, entonces los señores se retiran y llaman a la policía. Y dicen, ve, aquí hay un señor que nos pagó con un billete falso y está fuera de eso borracho y en un carro, así que venga. Entonces llegan los policías. Se acerca un policía, empieza a hablar con él, como que el señor fue grosero, no se sabe, y el policía empieza a tratarlo mal, lo hace bajar del carro y lo esposa. Y llegan después otras 2 patrullas. Y entonces lo intentan montar a un carro de la policía para llevárselo para la estación arrestado. El señor se niega a que lo monten al carro. Entonces, entre 4 personas lo cogen, lo tiran al piso y se le arrodillan encima. El tipo queda boca abajo y uno de ellos se le arrodilla acá en el cuello y le empieza a ahorcar con la rodilla. Tiene 4 personas encima, 4 policías grandes, fornidos, encima. Y el señor empieza a decir, hey, no puedo respirar, déjenme parar, no puedo respirar, no puedo respirar. Dice 16 veces que no puede respirar. Ellos incluso llaman a una ambulancia, los policías, pero no se le paran de encima. Llega un momento en el que el señor pierde el conocimiento. Todavía no llega a la ambulancia. Y los tipos no se paran de encima. Ni el que le tenía la rodilla en el cuello la levanta del cuello. La gente alrededor es filmando y gritando a los policías, pero mira que se está asfixiando, mira que no se mueve, mira que tal. Y a los tipos nada, se quedan ahí impasibles. Solo se levantan cuando llega la ambulancia. El tipo se lo llevan para el hospital rápidamente y muere en el hospital 1 hora después. Por ahogamiento. ¿Qué tenemos ahí? Un funcionario del Estado genera un daño. Pues esa persona lo van a juzgar y ya lo están en este momento acusando de homicidio en 2º grado. Allá hay, según lo que entiendo de la jurisdicción de Estados Unidos, hay 3 clases de homicidio. El homicidio en 1er grado, que sería el homicidio doloso, ¿ya? Cuando usted quiere matar a la víctima, conoce, quiere, homicidio doloso y va y la mata, predeterminadamente. Si usted sabe que lo va a matar y lo quiere matar y va y tan, ¿ya? Existe el homicidio de 3er grado, que es como el homicidio de preterintencional, en el que usted no quiere matar a la persona, pero lo resulta matando. ¿Sí? Y está el homicidio en 2º grado, que sería como una especie de homicidio culposo, que usted lo mata por torpeza, impericia, negligencia, etc. Más o menos así funciona. No es exactamente así como lo dije, pero más o menos así funciona. Entonces a ellos los están acusando de homicidio en 2º grado. La gente quiere que los acusen de homicidio en 1er grado. O sea, que fue doloso el asunto, que ellos lo querían matar. No que fue una cosa que se les salió de las manos. Eso es lo que quiere la gente. Porque la gente les gritaba y les decía, hey, mira, qué tal cosa, y nada, no se movieron y no se movieron y no se movieron. Y se murió el señor, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿qué tenemos? Tenemos que se generó un perjuicio. ¿Sí? Se murió esa persona. Pero ahí no hay ningún acto administrativo, como en los otros casos que les puse. Ahí no hay una autoridad que dijo, vea, vamos a hacer esto y expidió una autoridad. No, ahí simplemente es una actuación de una persona, de un servidor público que representa al Estado. Entonces, a esa persona lo juzgan penalmente, pero eso es otro paseo diferente. Dentro de las acciones administrativas que podemos hacer en ese caso, solicitar una acción que se llama reparación directa, que es básicamente la acción indemnizatoria que habíamos visto antes del civil, donde usted solicita que se repare, que se indemnice el perjuicio causado, porque hay un hecho, un nexo de causalidad y un daño, entonces usted solicita que se repare ese daño, que se declare la responsabilidad y después se repare el daño.
así exactamente funciona la reparación directa, pero cuando la persona que debe responder es el Estado, porque el daño fue ocasionado por una entidad del Estado o por un funcionario del Estado, como es este caso del policía que mata a este señor. Entonces, si el caso se hubiera dado aquí en Colombia, nosotros podemos demandar al Estado en una acción de reparación directa para solicitar la indemnización por los perjuicios que se ocasionaron con esa actuación. Entonces ahí tenemos los perjuicios morales, la tristeza que le genera a los familiares de esa persona, ¿sí? Los gastos en los que se han incurrido con respecto a eso y demás. Entonces, la acción de reparación directa es exactamente la acción indemnizatoria civil, pero con el componente de que es el Estado quien responde. Y eso se da muchísimo. Aquí en Colombia se ha dado muchísimas veces. Con lo del glifosato se dio eso, que se ordenó indemnizar a unas familias campesinas por esas fumigaciones con glifosato y demás. O sea, ha habido muchos casos así sonados de reparación directa. Otro caso que podríamos hacer eso, recordarán el caso de los señores del ejército que iban en el helicóptero y que cayeron y murieron. Ahí podríamos hablar de eso, porque ahí tampoco hay un acto administrativo. Ahí podríamos decir que hay una responsabilidad del Estado, toda vez que los sometieron a ellos a un riesgo innecesario y que entonces se generó ese infortunado situación, ¿ya? Entonces, la acción de reparación directa implica la indemnización de los perjuicios ocasionados, pero por parte del Estado. Entonces, ahí tenemos dos acciones que tienen indemnizaciones. La acción de nulidad y restablecimiento del derecho, pero esa tiene que tener un acto que solicito que se anule y que luego se restablezca el derecho. Y tenemos la acción de reparación directa, donde ya no hay acto administrativo, sino una actuación normal que genera un perjuicio y entonces se solicita que el Estado responda por ese perjuicio ocasionado. Entonces ahí tenemos esas acciones frente al derecho administrativo. ¿Quién tiene alguna duda de lo que he dicho? Profe, Dígame. y si por orden, si por orden de algún funcionario, por decirlo así, de la policía, un comandante pues le dice a los patrulleros pues que tienen que en una protesta capturar varias personas. Y entonces en esa protesta no lo recogen cualquier persona a la que haya ahí, pero no tiene nada que ver con la protesta. Eso también tiene que ser una reparación directa con nulidad del acto, o ¿cómo sería ahí? No, eso es reparación directa porque el dar una orden no es un acto administrativo, es una orden, ¿sí? Pero ahí hay varias responsabilidades, porque ahí tenemos una reparación directa porque una persona que iba pasando por ahí lo están privando injustamente de su libertad, ¿sí? Entonces hay que repararle el perjuicio que se le haya ocasionado a esa persona que lo cogieron así. Pero también podríamos hablar de acciones de tipo penal o, pues, penal militar en este caso, para ese funcionario que da esa orden al son de nada, porque es que usted no puede privar a las personas de la libertad así como así, o mandarlos a matar o hacerle cosas así, ¿sí? Entonces ahí también hay una responsabilidad penal frente a los delitos que se pudieron haber ocasionado con esa orden, ¿ya? Y hay que reparar los perjuicios. Entonces no hay lugar a nulidad y restablecimiento del derecho, pero sí hay lugar a reparación directa por los perjuicios que se han ocasionado, que es el caso de los falsos positivos, ¿sí? Alguien da la orden de maten guerrilleros, porque si no matan guerrilleros los vamos a echar, y entonces a alguien se le ocurre la idea, bueno, entonces matemos a cualquier persona y le hacemos pasar por guerrilleros, ¿sí? Para acá ustedes les dan un premio si matan guerrilleros. Entonces si usted mata a tantos guerrilleros le damos un premio, ¿sí? Entonces a alguien se le ocurre la idea de que no, pues matemos a cualquiera y le ponemos unas botas y una cosa ahí y decimos que ese es un guerrillero, ¿sí? Entonces alguien da esa orden de que se haga eso y alguien la ejecuta. Entonces ahí se cometieron unos delitos, pues hubo unos homicidios, hubo, sí, una cantidad de delitos, hubo desapariciones forzadas, lo que usted quiera. Entonces esos se juzgan en un lado diferente, ¿ya? Como delitos, como situaciones que vulneran las leyes, ¿ya? Pero además de eso se generan unos perjuicios, porque es que hay personas que víctimas de eso. Entonces las familias de esas personas
solicitan que se les reparen esos perjuicios. Entonces se solicita la reparación directa frente a esos casos. Ya se le paga a quienes, a todos los familiares, pues, o a los familiares que tienen derecho a pedir la indemnización por los perjuicios que se ocasionaron. ¿Listo? Y no solamente los perjuicios morales por haber perdido ese ser querido, sino por haberlo hecho pasar por guerrillero, por haber, o sea, son una cantidad de perjuicios que van más allá de simplemente matar a la persona, como lo que hubiera ocurrido, digamos, en un accidente de tránsito. Porque es que aquí todo el contexto en el que se da hacerlo pasar por guerrillero y todo eso tiene que ver con la dignidad humana, con, en fin. Entonces ahí el perjuicio se calcula de otra forma. Entonces, por ejemplo, en ese caso específico, que es algo que pasó aquí en Colombia, tenemos diferentes acciones. Están las acciones penales y las acciones de tipo administrativo. Y entonces se pagan unas indemnizaciones por eso. ¿Ya? Las paga aquí en el Estado, obviamente. Y el Estado puede repetir contra las personas, pero muchas veces esas indemnizaciones son tan caras pues, que las personas no pueden pagarle al Estado. Entonces, el Estado es el que termina pagando esas indemnizaciones. En algunos casos en Colombia incluso, las indemnizaciones han sido tan altas, tan brutalmente gigantescas, que el Estado no las puede pagar. Porque si las paga, no podría funcionar. Entonces a la persona gana el proceso y le dicen que le tienen que pagar X miles de millones de pesos y le dicen que no se los pueden pagar porque el Estado dejaría de funcionar. Se llama ¿cómo es? Viabilidad fiscal, regla de viabilidad fiscal, tiene un nombre así, ¿sí? En el cual usted sí tiene derecho a que se le indemnice y se le fija una indemnización de X monto, pero el Estado no puede pagar esa indemnización porque se queda sin plata, ¿sí? Más o menos como lo que ocurrió con el caso de las madres comunitarias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. No sé si yo les conté aquí, que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene unas personas que se llaman madres comunitarias que tienen unas casas grandes, ¿sí? Y que cuidan niños que están en bienestar familiar, ¿sí? Porque no hay en dónde ponerlo, no hay un orfanato, no hay un lugar, entonces los cuidan como madres sustitutos, hogares sustitutos, que pueden estar ahí hasta 6 meses. Y tienen 1, 2, 3, 4, 5, 10 niños y los cuidan, ¿sí? Y entonces el Estado les da un subsidio a esas personas por cada niño que tienen, les da para que lo alimenten, para que pague servicios y demás, pero a la señora no le pagan nada por el tiempo, ¿sí? Por estar ahí pendiente de los chinos, no le pagan nada. Entonces, en una demanda colectiva, un montón de madres comunitarias se unieron para demandar a Bienestar Familiar diciendo que ellas eran trabajadoras de Bienestar Familiar y que solicitaban entonces el reconocimiento de pensiones, cesantías, salarios, vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Eso fue hasta la corte y se les dijo sí. Cuando se fijaron en el monto, era una cifra tan brutalmente alta que si se pagaba eso, se acababa Bienestar Familiar. La plata de Bienestar Familiar se tenía que ir toda enterita a pagarle a esas señoras. Entonces, Bienestar Familiar no podía seguir operando. Nada, no había con qué pagarle a la gente de Bienestar Familiar si le pagaba a esa gente. Entonces, que les digo, bueno, usted sí tiene todo el derecho, pero hágale que todo bien, que no les podemos pagar. ¿Ya? Entonces, hay casos así, que también hay que tener en cuenta eso con la responsabilidad administrativa. Que usted sí puede tener toda la razón y puede tener todo el derecho del mundo a cobrar eso, pero el Estado no se puede quebrar para pagar una cosa de esas. Entonces les pagan una partecita, pero no le pagan todo porque no se puede. Que es demasiado dinero. Entonces, esas son acciones de carácter administrativo. ¿Ya? Hay otras como la pérdida de investidura, cuando un funcionario público, por ejemplo, compró los votos para ser senador, entonces se hace la pérdida de investidura para que perder ese carácter de senador o de lo que sea. Sí, hay otras acciones administrativas, ahí les hablé pues de las más comunes y las más utilizadas, sobre todo esa última de reparación directa y la de nulidad y restablecimiento del derecho son las que más se utilizan en Colombia
para las indemnizaciones de las actuaciones del Estado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hoy en este momento está el barrio Santa Cruz sellado por cuarentena porque hubo un brote de COVID allá por la indisciplina social, según lo que dijo el alcalde de Medellín. Entonces, si eso genera unos perjuicios, entonces yo podría solicitar la nulidad y restablecimiento del derecho, la nulidad del acto administrativo que obliga al sellamiento y que cogió a la gente y que puso la frontera entre tal y tal parte y que llevó al ejército de la policía. A eso se hizo un acto administrativo, un decreto por orden del alcalde para hacer eso. Y eso genera unos perjuicios. Entonces yo puedo solicitar que se anule ese decreto para que se levante esa restricción sobre el barrio Santa Cruz y que se reparen los perjuicios ocasionados ahí. Eso se podría hacer. Pero en este caso, pues no se lo anularían porque se hizo de manera, o sea, se hizo como se tenía que hacer, se hizo correcto, y la nulidad se da es cuando hay un error en la forma como se tenía que hacer el acto administrativo. ¿Ya? Pero si dentro de ese cerco que se hizo al barrio se generan perjuicios, porque la gente quedó ahí jodida, no tienen cómo trabajar y el Estado no les está dando comida y se mueren de hambre allá adentro, entonces ahí podríamos hablar de un proceso de restitución, de reparación directa. ¿Ya? ¿Quién tiene alguna duda de eso? Bueno, entonces pasemos a las acciones constitucionales. Entonces ya hablamos de las penales, ya hablamos de las administrativas, vamos a hablar de las acciones constitucionales. ¿Cuáles serían las acciones constitucionales? Básicamente, como acciones constitucionales tenemos la acción de tutela, la acción pública de inconstitucionalidad, ¿sí? Y tenemos la excepción de inconstitucionalidad, que es otra forma. Empecemos por la tutela. La tutela es una acción que se consagra en la Constitución y que se crea para la protección de los derechos fundamentales. Entonces, dentro de la Constitución colombiana se ponen unos derechos que se dice que son los derechos fundamentales, los derechos más importantes que tienen las personas. Y se cuadran en categorías, de primera categoría, segunda categoría, sí. Pero esos derechos todos son los derechos más importantes que tienen las personas, que el derecho a la vida, la libertad, etc. Esos son los derechos fundamentales. Se llaman así precisamente porque son los de más importancia dentro del ordenamiento jurídico colombiano. Esos derechos tienen que protegerse por encima de cualquier cosa. Pero existen situaciones en Colombia en las cuales se pueden vulnerar esos derechos o que se pueden ver vulnerados esos derechos. Las personas tienen una cantidad de acciones, como miren la cantidad de acciones que hemos mencionado en estos días, para hacer valer los derechos, para hacer que se los respeten o indemnizárselos en caso de que se los hayan dañado, vulnerado. Un montón, dependiendo de donde estemos, si en civil, si en penal, si en laboral, si en administrativo. Pero, ¿qué pasa si tenemos una situación que está en peligro, le está vulnerando un derecho fundamental a alguien? Y no hay nada para hacer. Es decir, se han intentado todas las acciones civiles, penales, laborales, administrativas, policivas, todo. Y no se ha podido lograr y se sigue vulnerando el derecho o se va a vulnerar el derecho. ¿Qué hacemos en ese caso entonces? Entonces se crea ahí la acción de tutela. Entonces la primera característica que tiene la acción de tutela es que es subsidiaria, que solamente se va a dar la tutela
cuando ya no haya ninguna otra acción o ninguna otra actuación o procedimiento que se pueda hacer al respecto para evitar la vulneración del derecho fundamental. O sea, usted primero tiene que haber intentado todo. Y solo cuando ya haya intentado todo, puede intentar la tutela. Porque si usted tira la tutela de primerazo, le dicen que no, que es subsidiaria, que solamente se atiende la tutela cuando es lo último que usted puede hacer. Cuando ya usted intentó todo lo humanamente posible, le queda entonces la tutela. Y la tutela es un proceso súper rápido. Se demora 20 días, un mes, en el cual el juez tiene que entrar a proteger el derecho fundamental con cualquier actuación que se considere necesaria para lograr ese fin. Porque como son derechos fundamentales que están en la Constitución, nosotros no podemos permitir que se vulneren. Entonces, se puede tomar cualquier actuación que se considere necesaria para evitar la vulneración del derecho fundamental. Por ejemplo, en las EPS, cuando no quieren practicarle una cirugía a una persona que si no se la hacen, se muere. Entonces, la persona hace la solicitud, se la niegan. Pide un derecho de petición, se lo niegan. Va y demanda y se lo niegan. Va, pide una queja aquí, una cosa aquí, hace eso y se lo niegan, 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 se va a morir. Pone la tutela y el juez dice, tienen que operar. Pero es que no tengo plata. No. Tienes que operar. Punto. Pero es que nada, hay que operar y ya, de malas, como un hijo de puta, ya. Así es. Pero es que nada, tan. Y si no, se van es para la cárcel. Desde allá no venga a ver tan y hacen lo que sea. ¿Sí? Entonces, así es como funciona la acción de tutela. Es la protección a los derechos fundamentales, los derechos que no se pueden violar. ¿Sí? Porque si la vida vale más que cualquier cosa, entonces usted no me puede, no, lo que pasa es que, veas que si yo lo opero y le salvo la vida, entonces ¿quién me va a pagar a mí? No, entonces usted me está diciendo que es más importante el pago que la vida de la persona, nada. Pero es que entonces ¿quién me va a pagar? Pues de mala, no le paga a nadie. ¿Sí? O después miramos a ver cómo hacemos para arreglar eso, pero por ahora opere. ¿Sí? Y aquí lo estamos poniendo con lo de la EPS, que son las tutelas más comunes, pero de eso hay en lo que usted quiera. ¿Sí? Siempre y cuando haya un derecho fundamental que esté siendo violado, usted puede solicitar la acción de tutela. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda? Pasemos a hablar de otra. Hablemos de la acción pública de inconstitucionalidad. ¿Cómo funciona esa acción? Si alguna norma del ordenamiento jurídico colombiano contraría la Constitución, la viola, la vulnera, se puede instaurar una acción pública de inconstitucionalidad que se instaura mediante una demanda ante la Corte Constitucional, donde usted acusa a que la norma tal, artículo tal, vulnera la Constitución frente a tal punto. Entonces usted dice, esto vulnera la Constitución, como lo que ocurrió con el matrimonio igualitario, que se dijo, el Código Civil, artículo 113, vulnera la Constitución, porque el artículo 113 dice que el matrimonio es un contrato celebrado entre un hombre y una mujer. Y esa expresión hombre y mujer vulnera la Constitución. Por tanto, restringe el matrimonio en razón del sexo. Y la Constitución, en el artículo 13, prohíbe la discriminación en razón de cualquier cosa, incluyendo el sexo. Además, la dignidad humana, Entonces hay una cantidad de argumentos en los cuales se dice que ese artículo 113, en su expresión hombre y mujer, vulnera la Constitución.
Entonces, la Corte Constitucional, mediante una sentencia C, analiza la norma jurídica que fue demandada a la luz de la Constitución y toma la decisión de declarar exequible cuando considera que no hay vulneración, cuando considera que la norma está bien, se declara la exequibilidad de la norma. O se declara, en caso de lo contrario, la inexequibilidad de la norma, cuando se considera que sí vulnera la Constitución. Incluso la Corte habla de una tercera vía, que es la inexequibilidad condicionada, donde dice, vea, la norma está bien, la norma es exequible, la norma no vulnera la Constitución, solamente la vulnera cuando usted la interpreta de esta forma, que fue lo que se dijo del artículo 113 de la Constitución. Se dijo, si usted interpreta, de la Constitución no, del Código Civil, si usted interpreta el artículo 113 del Código Civil como que única y exclusivamente un hombre se puede casar con una mujer y una mujer con un hombre, de manera exclusiva y restrictiva, esa interpretación es inexequible. Eso tiene que interpretarse como que dos personas pueden contraer matrimonio. Si se interpreta de esa manera, como que dos personas pueden contraer matrimonio, la norma es exequible. Entonces, ¿cuál es el efecto? Cuando una norma se declara inexequible, esa norma se elimina del ordenamiento jurídico. Se saca, se borra. ¿Sí? Cuando se declara la inexequibilidad condicionada, se dice que se tiene que interpretar de una manera o si no la norma es inconstitucional. Entonces, existe una interpretación que no se puede hacer y una que sí se puede hacer. ¿Ya? Entonces, las sentencias de C de la Corte Constitucional lo que intentan es vigilar las normas jurídicas para que todas estén de acuerdo con la Constitución. Porque como esto es un sistema, nosotros necesitamos que todas las piezas encajen. Si tenemos una pieza que no encaja, que riñe, que choca con la Constitución, entonces se nos daña el sistema, se pierde el engranaje. ¿Sí? Yo necesito es que todas funcionen en perfecta sincronía. Yo no puedo tener una norma que dice que se prohíbe la discriminación en razón de y luego tengo normas discriminatorias. Entonces eso no tiene sentido. Entonces, lo que hace la Corte es eliminar del sistema jurídico las normas que desarmonizan porque no están de acuerdo con lo que dice la Constitución. Recuerden que la Constitución es el fruto de que el pueblo, representado por la Asamblea Nacional Constituyente, dice las reglas básicas, las más importantes, las cosas claves de Colombia son estas, Esas reglas no se pueden vulnerar por nada del mundo. Entonces, todas las otras normas que ya no son hechas por el pueblo, sino que son hechas por una representación del pueblo, que es el Congreso, tienen que estar de acuerdo entonces con esas normas básicas que se dieron, que es la Constitución. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? Normas constitucionales y tenemos normas no constitucionales y no normas normales, pues, de las de bajo rango, pues. Esas normas, si están mal, se sacan del ordenamiento. Y eso tiene efectos erga omnes, es decir, para todo el mundo. Y es obligatorio respetar esa decisión de la Corte. ¿Listo? Las tutelas son para casos concretos, un caso específico. En cambio, estas son para todo el mundo, los tiene que respetar. ¿Ya? Y queda esa tercera que les dije yo, que es la excepción de inconstitucionalidad. ¿Qué es eso? Que los jueces, como todos los jueces son jueces constitucionales, no solo la Corte, sino que todos ejercen funciones constitucionales. Por eso es que una tutela se puede presentar ante cualquier juzgado, de cualquier jurisdicción, porque todos son jueces constitucionales. Los jueces pueden omitir
para un caso concreto, la aplicación de una norma jurídica. Entonces dicen, para este caso en específico, no se puede aplicar esta norma. Porque si esa norma se aplica, se vulnera la Constitución, se vulneran derechos constitucionales. Entonces el juez puede decir que para un caso concreto y específico no se puede aplicar una norma jurídica porque eso sería inconstitucional. Entonces hace una excepción. Para ese caso se exceptúa la aplicación de la norma. Por eso se llama excepción de inconstitucionalidad, pero eso solamente funciona para el caso concreto. O sea, la norma sigue vigente, no se saca del ordenamiento como en la anterior. La norma se sigue aplicando a otros casos, pero para ese caso en específico no se puede aplicar. Es muy poco utilizado. Es muy, pero que muy raro, extrañísimo que se haga una excepción de inconstitucionalidad. Pero ahí está. Si para un caso concreto resulta inconstitucional la aplicación de una norma, pues entonces sale. ¿Listo? ¿Quién tiene alguna duda? Muy bien. Entonces, con eso terminamos el tema de las acciones civiles, y damos por terminada esta materia que es instituciones procesales. La otra semana es el final. A partir de esta materia, entonces ya seguiría teoría general del proceso que se ve el otro semestre. ¿Ya? Por lo que me dijo el decano, parece que yo voy a dictar esa materia también, pero no sé ni a qué horas ni qué día. A mí no me dicen ese tipo de información, sino hasta cuando ya empieza el semestre. Recuerden que el semestre empieza el 10 de agosto. ¿Listo? Entonces, la idea es que yo dicte la otra materia, que es ya la continuación de esta, donde ya nos metemos en otros puntos del derecho procesal. ¿Listo? Aquí vimos una parte más general de cuáles son todas las acciones, no, cuáles son todos los actos procesales que son clave, por eso los llamamos instituciones. ¿Cuáles son las instituciones del derecho procesal? De manera general. En teoría general del proceso nos metemos más dentro del proceso, de manera general también. Y ya de ahí parten todos los procesales. Entonces parte el procedimiento civil, el procedimiento penal, el procedimiento laboral y el procedimiento administrativo. Entonces las materias que seguirían el otro año, en 2021, sería procesal civil general, procesal penal, procesal laboral, procesal administrativo. Serían las 4 materias que se desprenden de ese. ¿Ya? Entonces con eso ya terminamos ese punto. Terminada la materia, resuelvo dudas que haya quedado de alguien. Profe, ¿qué tan difícil va a ser el final? No, igual que los otros exámenes, no tiene problema tampoco. Mi objetivo en la vida no es corchar a los estudiantes ni hacer que las personas pierdan los exámenes. Es decir, yo no me siento mejor profesor ni me siento mejor persona porque usted pierda un examen, ni porque usted pierda la materia. Eso a mí no me hace sentir mejor, antes me hace sentir peor. Porque si yo doy en un grupo de 40 personas y me pierden 30, que hay unos profesores, es que a mí me pierden 30 de 40. A mí eso antes me cuestiona y me dice, venga, pero antes ahí pasó algo, ¿sí? O el mensaje no se entendió, o usted no lo explicó bien, o esas personas no estaban capacitadas para esa materia, o pasó algo. Porque el mensaje, la idea del profesor es, la misión de un profesor es enseñar, transmitir un conocimiento, algún conocimiento o unas competencias, yo las tengo que transmitir y enseñárselas.
Y si el 60, 70, 80, 90% de las personas en un salón pierden, quiere decir que yo no cometí, no hice el cometido, no lo realicé, porque las personas no adquirieron en la gran mayoría las competencias necesarias. Entonces yo soy de los profesores que pienso de que si a uno le pierde todo el mundo o le pierde la gran mayoría, tenemos un problema. Entonces esa no es mi visión. A mí me interesa más que las personas entiendan, que las personas comprendan, que adquieran las competencias de la materia, más que pierdan, ¿sí? Entonces para mí es muchísimo más importante que las personas comprendan qué es una evaluación, qué es un examen. Es la forma como el profesor se da cuenta si las personas sí están adquiriendo o no las competencias necesarias para haber pasado el curso. Puede que las personas simplemente no adquieran las competencias y que no puedan pasar el curso porque no las adquirieron, porque no pararon bolas, porque no entendieron, porque no estudiaron, porque no hicieron los trabajos, porque no adquirieron las competencias. Es decir, que el profesor hizo su trabajo bien, pero que unas personas simplemente no las adquirieron por diferentes cosas. No todas las personas entienden de la misma forma, ni todas las personas tienen la misma disposición, ni todas las personas les está ocurriendo lo mismo. Puede que le haya tenido una circunstancia que le ha impedido estudiar de la manera correcta. Pero eso no puede ser la regla general. Si la regla general es que las personas no están adquiriendo las competencias, pues tenemos un problema. O sea, en el momento en el que el profesor se vanagloria de que le pierden muchos alumnos, yo creo que ahí tenemos un problema. Porque es que la misión de la evaluación, el objetivo de la evaluación es identificar si se están adquiriendo nuevas competencias. El objetivo de la evaluación no es rebajar al estudiante. Si eso es lo que uno piensa de que el objetivo de la evaluación es esa, pues estamos en la olla. Porque es que nosotros no estamos jugando. Es decir, cuando uno está jugando, digamos, una partida de ajedrez o una partida de cartas o de lo que sea, un juego, fútbol, cualquier juego, ¿cuál es el objetivo? Ganar. Yo lo que quiero es que usted pierda. Entonces yo hice mi trabajo mejor cuando usted perdió, ¿sí? Y yo gané. Ahí fue, ¡ping!, objetivo cumplido. Pero en la enseñanza no funciona de esa forma. O sea, el objetivo no es, porque es que yo, ¿qué gano con que usted pierda? No gano nada. Entonces, no, el examen no va a estar difícil porque volvemos a lo mismo. Esa no es la idea del examen. Cuando un examen se hace difícil o se hace fácil, eso tiene más que ver con el tema. O sea, si el tema es complejo, el examen es complejo, porque es que el tema es difícil. ¿Ya? Entonces, la dificultad no debería estar, porque yo estoy hablando de manera, el deber ser, no como las cosas son. La dificultad no debería estar en que el profesor la ponga caprichosamente, sino porque el tema es difícil, entonces el examen es difícil. ¿Ya? ¿Quién más tiene alguna duda? Pero yo tengo una duda sobre mi examen. La Ujú. pregunta número 2, que es sobre el conflicto de competencia. ¿Cuál es tu duda? Pues ahí yo tenía entendido que en el conflicto de competencia el que soluciona viene siendo el superior jerárquico. De ambos. La pregunta en concreto dice, si el Juzgado Laboral Municipal de Envigado le propone un conflicto de competencias al Juzgado Laboral Municipal de Río Negro, ¿quién lo resuelve? Entonces tenemos esta situación con ese punto. Recuerden que cuando hablamos de conflicto de competencias, yo cojo un juzgado, en este caso, este es el Juzgado Municipal Laboral de Envigado. Entonces, ¿quién es el superior jerárquico de este juzgado? El juzgado de circuito laboral
de Envigado. ¿Quién es el superior jerárquico de ese juzgado? Distrito. El Tribunal Superior de Distrito, Distrito de Envigado. ¿sí? Sala Laboral de Medellín, porque eso está dentro del área metropolitana. ¿Cuál es el otro juzgado? Es El de el Río Negro. juzgado municipal laboral de Río Negro. ¿Quién es el superior jerárquico de ese distrito, de ese juzgado? Entonces nos vamos para El de Antioquia. el juzgado de circuito Circuito de Antioquia. laboral de Río Negro. Ah, verga. ¿Y quién es el juzgado superior de este? El de El Antioquia. Tribunal Superior de Distrito, Sala Laboral de Antioquia. ¿Sí? ¿Y quién es el superior jerárquico de esos dos? La Corte Suprema de Justicia, Ah, puta vida. Sala Laboral. ¿Ya lo vio? Entonces, ese es el asunto ahí. Que pertenecen a diferentes circuitos, a diferentes distritos y a diferentes, y entonces por lo tanto va a la Corte. Cuando estuvimos viendo el conflicto de competencias, dijimos que quien resuelve el conflicto de competencias es el superior jerárquico de los dos juzgados. Entonces tenemos que buscar quién es el superior de cada uno para ver en qué momento se juntan, ¿sí? Cuando pertenecen a diferentes distritos, entonces será la Corte porque es la que tiene competencia en todo Colombia, ¿sí? Que ya esa sí es la superior de todos los otros juzgados. ¿Listo? Entonces, en ese caso es por eso. ¿No? Ah, listo, profe, ya entendí. Perfecto. ¿Quién más tiene alguna otra duda? Profe, esta pregunta no tiene mucho que ver con la clase, pero la verdad tengo... A ver, yo le pongo una situación. Digamos que esta clase usted la está grabando, ¿cierto? Sí. Y yo le pido a usted el favor de que me pase la grabación. ¿Usted como mi profesor Ajá. tiene la obligación o ya es cuestión suya si me la quiere pasar o no? A ver. El dueño del material audiovisual, es decir, el dueño del contenido del video, es el profesor o en última instancia la universidad. ¿Ya? Yo creo más el profesor, porque el contenido del video, el, el fondo, el análisis, la crítica, lo que se está diciendo, viene del profesor, ¿ya? Sí. Pero tenemos la situación con la imagen de la persona, ¿ya? Es decir, que usted está siendo grabado, ¿cierto? Entonces, usted también tiene parte ahí porque tiene derechos suyos, ¿ya? Usted podría solicitar que no se utilice su imagen. Ustedes han visto en las noticias últimamente que muestran a una persona en la calle, que están filmando en la calle. Es que en el barrio Santa Cruz están muy indisciplinados y le ponen a la gente la cara borrosa. ¿Han visto eso? Sí. Eso es porque el noticiero no tiene los derechos de la persona, no tiene los derechos de la imagen de la persona. Entonces se le pone borrosa la cara, ¿sí? Pero hay unas personas que sí salen, que cogen en la calle, venga, ¿usted qué opina de tal cosa? Y entonces, es que yo sé, eso está muy mal, porque es que, sí lo han visto, ¿cierto? Esas personas firman unos contratos y firman unos pactos en los cuales ellos ceden ese derecho, o hay algunas personas a las que se les paga por eso, como cuando se hace una entrevista, porque en una entrevista, ¿de quién es la entrevista? La entrevista es mía porque yo hice la entrevista y yo hice las preguntas y demás, pero el que responde es el invitado, el entrevistado. Entonces, el entrevistado usted tiene varias formas, ¿sí? Al entrevistado, espérame, yo me quito eso que se está acabando la batería.
Hola, ahí sí me escuchan, ¿cierto? Sí. Ya, es que se le acabó la batería a los otros. Entonces, muchas veces se le paga a los entrevistados para que ellos sean su derecho. Entonces, si yo le pido al profesor que me pase el video, yo creo que tanto así como decirle que me dé la clase, creo, pero no estoy seguro que no se podría porque el profesor es el dueño de esa información. Pero usted sí le podría decir entonces que no lo publique ni que la haga pública porque usted está en el video. ¿Sí? ¿Y si es solo el audio? Digamos que eso es solo el audio. Sería lo mismo. Sí, o que elimine la parte donde usted habla. Ya. Ya. No, es que se me estaba... Pero. Si el conflicto no es sobre la utilización de los derechos, sino que el conflicto es, profe, es que usted dijo tal cosa, ¿sí? Usted dijo que el perro era blanco y yo puse esa respuesta y el profesor dijo, no, un momentico, yo nunca dije que el perro era blanco. ¿Cómo que no? En la clase está. No está. Présteme el video y verá que sí. Entonces ahí ya la discusión versa sobre si se dijo o no se dijo. Entonces uno ya lo que podría hacer sería ir donde el decano, el superior jerárquico del profesor o el coordinador, para que se le exija al profesor que aporte ese material, pero no es para que usted se quede con el material, ¿sí? Sino para que lo aporte a ver para demostrar si se dijo o no se dijo que el perro era blanco, ¿sí me entendés? Sí, no, es que es exactamente para eso. Es que yo quiero el video es como respaldo para una queja. Ah, ya. Sí, o sea, en ese caso usted exigirle al profesor que se lo entregue, muy difícil. Pues, sí, no, es que yo ya lo pedí como, profe, si es posible tal cosa, me pasa el video, el audio de la clase, que es para, dije que era para estudiar, que para otro examen, y dijo, no. Y yo, bueno. No, entonces ahí sí toca hacerlo por medio de la coordinadora académica o del mismo decano. Sí, si querés con mucho gusto me escribís y yo te paso los datos de esas personas y ya, y haces la petición por ahí. ¿Ya? Listo. No, pero yo creo que ya tengo el de la coordinadora. Profe, otra pregunta. ¿Se Dime. acuerda la respuesta que usted le solucionó? Bueno, la pregunta que usted le solucionó a Samuel al principio de la clase sobre una pregunta que usted dijo que todas quedaban buenas. Sí, yo reviso todos los exámenes y las corrijo. Bueno, eso. Porque es que yo tenía otros compañeros que también tenían la duda y no sabían si se las iban a corregir. Todos los exámenes se revisan con esa y se corrige la nota, obviamente. Listo, profe, muchísimas gracias. Listo, dale, que estés bien. ¿Quién más tiene alguna otra duda? Profe, ¿el final es el jueves o el viernes? Ay, no me acuerdo. Dame un segundito. Si alguien tiene por ahí la programación que me colabore, por favor. Junio 12. Junio 12, gracias. Junio 12. El viernes. Cae el viernes. En la misma forma en la que lo venimos haciendo, vida interactiva, igualito. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿O ahora sí ya se finí? Ya terminó el semestre. No, todavía no terminó la clase. El semestre se acaba el otro viernes. Bueno, los dejo. Recuerden que que mañana no hay clase porque estamos con una reunión de acreditación, ¿sí? De acreditación institucional. Entonces no tenemos la última clase por eso. La última fue esta, me tocó adelantarla, desgraciadamente. Y muchas gracias por todo, muchachos. Perdonen todo lo malo. Nos vemos el otro semestre si tengo la suerte de ser su profesor otra vez. Y si no, en el 2021 con Procesal Civil General. Y si no, en 2021 con Procesal Civil Especial. Y si no, en la calle cuando estemos ejerciendo. ¿Cierto? Ojalá ya sin este virus inmundo. ¿Listo? Entonces, se cuidan, pilas, lávense las manos, juiciosos, que no los encierren como en Santa Cruz. Chao. Profe, Profe, gracias. gracias. Muchas gracias. Ojalá nos toque con usted. Gracias. A las 8. Chao.